Buenas tardes. Efecto especial. ¿Cómo les va de calor? Bastantito, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy creo nos vamos a ir rápido, no vamos a consumir mucho tiempo, vamos a acabar el capítulo 36. Y hay una particularidad en lo que resta del capítulo 36. Mira, la semana pasada estudiamos el llamado de Bezalel y Aholiab, ¿verdad? Y todo el equipo de trabajo. Iniciaron la construcción del santuario y luego vimos que ya había ofrenda suficiente. Fueron a quejarse con Moisés o fueron a asegurarse que ya no permitiera que la gente llevara más ofrenda. Y Moisés ordena que se corra la voz para que las ofrendas se detengan. Luego, a partir del versículo 8, capítulo 36, versículo 8, todo el capítulo 36, el 37, el 38 y el 39 hasta el versículo 31 es prácticamente lo mismo que se ve en Éxodo 26, Éxodo 27, Éxodo 28 y creo que Éxodo 29. En Éxodo 26 en adelante se describe todo lo que Dios le dijo a Moisés que debía de hacer para construir el tabernáculo. Y de los capítulos 36 al 39, Moisés registra todo lo que hicieron en obediencia a las instrucciones de Dios. Hay algunas pequeñas variantes, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver hoy del capítulo 36, versículo 8 al final, o sea, todo el capítulo 36, es un paralelo del capítulo 26 completo. El 9 de diciembre del año pasado vimos el capítulo 26 de Éxodo. Y el día de hoy se cumplen exactamente 6 meses, porque estamos a 9, ¿verdad? 9 de junio. 6 meses exactamente que vimos esta información. Así que al final quiero preguntarles o pedirles que tomemos una decisión con respecto a esos capítulos. Hoy vamos a aprovechar para recordar lo que habíamos visto en cuanto a el santuario. Vamos a repasar las imágenes que habíamos visto para que al final tomemos una decisión. Si utilizamos estos capítulos que siguen para refrescar todo lo que vimos hace 6 meses, o lo simplificamos y nos vamos directo al capítulo 39 a partir de la próxima semana, porque Éxodo nada más tiene 40 capítulos, ¿verdad? Estaríamos prácticamente terminando. Ahorita estamos en el tema 92. 92 temas llevamos del libro de Éxodo. Si hacemos ese ajuste, prácticamente ya estaríamos a 2 semanas más y terminamos Éxodo y brincaríamos al Levítico. Y ahí hay que ver, hay mucha información, poco de esa información es práctica, es mucho en cuanto a las leyes que Dios dio y aún no decido cómo procedemos. Es difícil, cuando hablamos o cuando venimos aquí a estudiar miércoles o domingo, el objetivo no nada más es adquirir conocimiento, necesitamos llevarlo a la práctica. Y aunque vamos a encontrar cierta información muy interesante en Levítico sobre las reglas y las normas que habían, difícilmente la vamos a poder llevar a la práctica. Entonces, todavía tengo que orar y preguntarle a Dios cómo debemos proceder con Levítico para no convertirlo solamente en una especie de lectura sin aplicación por tanta información que viene en cuanto a las leyes. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va ahorita con el resto del capítulo y al final tomamos una decisión juntos. Entonces, vamos a ver cómo Éxodo 36, del 8 en adelante, es paralelo exactamente a Éxodo 26, todo el capítulo. Y vamos a ir por partes. Empecemos con lo que se empieza a describir. Lo primero que Moisés registra que se hizo fue la primera cubierta de cortinas para el santuario. No sé si recuerden que había 4 cubiertas para el santuario. Bueno, eso fue ya hace 6 meses y si el cerebro no usa esa información, normalmente la desecha, pero había 4 cubiertas. Aquí se describe la primera cubierta de cortinas. Vamos a leer Éxodo 36 del 8 al 13. Dice, todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana púrpura, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 5 cortinas una con otra e hicieron lo mismo con las otras 5.
En el borde de la cortina, en el extremo del primer conjunto, hicieron presillas de lana púrpura. Lo mismo hicieron con la cortina que estaba en el extremo del otro conjunto. También hicieron 50 presillas en una cortina y otras 50 presillas en la cortina del extremo del otro conjunto, quedando las presillas unas frente a las otras. Después hicieron 50 ganchos de oro y los usaron para sujetar los dos conjuntos de cortinas, de modo que el santuario tenía unidad de conjunto. Esto que acabamos de leer del versículo 8 al 13 está en Éxodo 26 del 1 al 6. Prácticamente idéntico, lo que cambia es el sentido o el tiempo en la conjugación, ¿verdad? Dios le decía a Moisés en el capítulo 26, harás así y harás asá. Aquí Moisés dice, hizo así e hizo asá, ¿verdad? Lo que cambia es la conjugación de futuro a pasado. Pero quisiera que recordemos brevemente cuál era el propósito de esto. Se nos habla de 10 cortinas en total, ¿verdad? 5 cortinas cosidas como si fuese una sola cortina grande y luego otras 5 como si fuera una y luego presillas al borde de cada una de las 2 cortinas grandes para que se puedan asegurar una con la otra como si fuesen una enorme cortina. ¿Por qué? Decían, bueno, pues como esto se tiene que transportar de un lado a otro, una megacortina de ese tamaño sería muy pesada, así que la seccionan, de manera que sea más fácil cargarla. Dice el versículo 10, cosieron 5 cortinas una con la otra y hicieron lo mismo con las otras 5, 2 bloques. Versículo 13, después hicieron 50 ganchos de oro y los usaron para sujetar los 2 conjuntos de cortinas. Se armaba, ¿verdad? Aquí hay ingeniería. ¿Cómo estaba diseñado para desarmarse? Esa es la primera cubierta y fíjate bien que esta está decorada, ¿verdad? La primera cubierta está decorada. Ahora vamos a la segunda cubierta. Es la cubierta de pelo de cabra. Éxodo 36, versículo 14 al 18. Dice, hicieron un total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas tenían las mismas medidas, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 2 conjuntos de cortinas, uno de 5 y otro de 6. Hicieron 50 presillas en el borde de la cortina del extremo de uno de los conjuntos y también en el borde de la cortina del extremo del otro conjunto. E hicieron 50 ganchos de bronce para unir la tienda en un solo conjunto. Y aquí hay una distinción, ¿verdad? Las cortinas de lino y lana eran 10, en 2 bloques sujetadas entre sí. En este caso son 11 cortinas de pelo de cabra. Y estas son más grandes. Las cortinas de lino eran de 12 metros y medio por 1,8 de alto, por así decir. Y estas son de 13 y medio por 1,8, es decir, 1 metro más largas. Es el mismo mecanismo de separarlas de 5 y 5, pero aquí dice que se separaron 5 y 6. Dice el versículo 16, cosieron 2 conjuntos de cortinas, uno de 5 y otro de 6. Y aquí en Éxodo 36 no se nos especifica por qué hay una de más comparada con la otra. Pero si vamos a Éxodo 26, versículo 12 y 13, dice, las 10 cortinas tendrán una cortina restante que quedará colgando a espaldas del santuario. A esta cortina le sobrarán 50 centímetros en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Es decir, la 11ª, esa debe de colgar y cubrir la parte, uno de los extremos del santuario. Ahorita vemos una imagen. Misma técnica de unión para poderla transportar. Y luego, tercera y cuarta cubierta, Éxodo 36, 19. Dice, luego hicieron para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y sobre ese toldo pusieron otro de pieles de delfín. Si suponemos que están en este orden, primero las de lino, luego las de pelo de cabra, luego las de pieles de carnero teñidas de rojo y luego las de pieles de delfín. Se supone que estas últimas 2 capas cubren completamente el tabernáculo y sobre todo la última, que es la de piel de delfín, que se supone que es delfín, era para poder impermeabilizarla, ¿verdad? Que si llovía no se filtrara el agua. Me ponen la primera imagen, por favor, para ver plasmado esto que estamos viendo en cuanto a las cubiertas del tabernáculo. Bueno, de izquierda a derecha,
En la parte superior tienes que la primera capa es la de lino y tenía artísticamente bordados querubines, ¿verdad? ¿Por qué esa nada más tiene esa demostración artística? Porque es la que se ve desde adentro. Si tú entrabas y volteas hacia arriba, tú podías ver a los querubines, que es la primera capa, ¿verdad? De lino. La segunda, que es blanca con líneas rojas, es la de pelo de cabra. Y luego las últimas dos, las pieles de carnero teñidos en rojo y por último las de delfín. Ahora, aquí se ven seccionadas, ¿verdad? Pero en realidad estaban todas una sobre la otra, las 4 capas. Aquí están seccionadas o separadas una de la otra para que podamos ver cómo estaban las capas. Entonces, podemos ver, bueno, el ingenio, ¿verdad? De parte de Dios de pensar cómo diseñas algo que sea portátil y que no pase nada cuando llueva. Todo eso, aunque, bueno, no vemos exactamente en la imagen cuál sería la forma final real que tuvo, pero se requirió el trabajo de las mujeres que proporcionaban el hilo y el trabajo particular de Bezaliel y Oliab, que eran los que tenían la capacidad para hacer todos esos trabajos artísticos, ¿verdad? Entonces, todas estas capas fueron construidas, suponemos, que fue lo primero que se construyó porque es lo primero que está narrado, pero no sabemos a ciencia cierta. Eso es la parte que cubre. Luego se nos describe la estructura del tabernáculo. Ahora, para que no se me pase, les paso los versículos que mencioné del capítulo 26. En la primera cubierta es de Éxodo 26 del 1 al 6. Segunda cubierta es de Éxodo 26 de 7 al 13. Tercera y cuarta cubierta es Éxodo 26, 14. Y va exactamente en el mismo orden. No es la misma cantidad de versículos, pero prácticamente es la misma. Muy semejante de la manera en que está descrita. Luego, la estructura del tabernáculo. Esto está en Éxodo 26 de 15 al 30. Pero aquí está, vamos a leer Éxodo 36 del 20 al 30. Dice, hicieron tablones de madera de acacia para el santuario y los colocaron en posición vertical. Cada tablón medía 4 metros y medio de largo por 70 centímetros de ancho, con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así. 20 tablones para el lado sur del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. 20 tablones para el lado opuesto, el lado norte del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. 6 tablones para el extremo occidental del santuario, que era el más distante, y 2 tablones más para las esquinas del santuario en el extremo opuesto. Versículo 29. En estas 2 esquinas los tablones eran dobles de abajo hacia arriba, pero quedaban unidos por un solo anillo. En ambas esquinas se hizo lo mismo, de modo que había 8 tablones y 16 bases de plata, 2 debajo de cada tablón. Ahora aquí no se sabe con certeza cómo estaba este mecanismo. Las descripciones permiten distintas formas de llevarlas, de construirlas, ¿verdad? Lo que podemos ver que hay una especie de mecanismo de acoplamiento entre las tablas y cada tablón con sus bases. Nos dice que son 2 bases por cada tablón y tiene ranuras. Con esas descripciones, pues podemos darnos una idea de cómo pudo haber sido. Y si me ponen la siguiente imagen, por favor, es lo que un artista imagina, ¿verdad? Obviamente es su imaginación, no podemos saber si así es. Pero podemos ver el tablón con 2 ranuras en la parte inferior y están las 2 bases. Puedes ver la base como color plateado con una línea en medio. Y luego cada tablón tiene como unas argollas de arriba y abajo. Que no encontré consenso en si eran una, si eran 2 o si eran 3. Así que en las imágenes que traigo, algunas traen 2, como en este caso, y otras traen 3. Siguiente imagen, por favor. Aquí hay un poco de más detalle en la parte de abajo, ¿verdad? Las bases y la manera en que tenían las ranuras los tablones y cómo encajarían. Recuerda que cuando vimos eso dijimos que con la pura descripción iba a ser muy complicado que Bezaliel y Aholiab pudieran saber exactamente lo que tienen que hacer, pero se le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que se le mostró. Entonces imagínate, tú eres Bezaliel y le dices, bueno Moisés, ¿qué hay que hacer? Y te lee esto.
como si tu trabajo es llevarlo, o sea, hacerlo, realmente llevarlo a una realidad, me imagino yo que tuvo que preguntarle muchas cosas a Moisés, ¿verdad? Oye, Moisés, pero explícame cómo es la ranura, cómo embona, cómo es la base. Y en este caso Moisés tuvo que estar muy relacionado porque Moisés vio el modelo. Lo que estamos leyendo es la descripción que Moisés dejó, pero es imposible construirla solamente con esta descripción porque se tenía que basar en el modelo. Entonces, no sé cómo le habrá hecho Moisés para transmitir lo que él vio a Bezalel y a Oholiab. No sé si estaban ahí dibujando en tierra o si tenían, bueno, obviamente donde escribió podía estar dibujando, ¿verdad? En ese tipo de material. Hizo algo así como de barro para darle una idea, no sé, pero debe haber sido un proceso de estar platicando, de sentarse a ver cómo va a embonar, cuál es el modelo previo de cómo quedaría la base. Cuando vimos Éxodo 26, Dios nada más le estaba explicando a Moisés lo que tenía que hacer. Aquí están construyéndolo. Y no sé si te has puesto a construir algo. Es complicado, aunque ya le sepas, ¿verdad? ¿Alguna vez te has puesto a construir un mueble? Algo en tu casa, que digas, se me imagina, lo voy a hacer así y así. Pero ya que dices, a ver, aquí está la madera y cómo corto y dónde empiezo, y se vuelve complicado. Tienes que tener tus apoyos, tus dibujos. Sí, para armar, compras un mueble con sus instrucciones y no, a veces ni siquiera podemos armarlo. Una la pieza A, la pieza B, y ves el dibujo y ves las piezas y dices, no hombre, me mandaron el dibujo equivocado, ¿verdad? Y no sabes. Ahora imagínate, Bezalel preguntándole o obteniendo información de Moisés, puesto que Moisés fue quien vio el modelo. Debió haber sido un proceso ahí algo tardado y complicado que pudieran comprender con exactitud lo que se tenía que hacer. Pero bueno, lo que está registrando a Moisés es exactamente, en este capítulo 36, es exactamente lo que dice el capítulo 26, lo que implica que se hizo tal y cual Dios lo pidió. Luego continuamos, versículo 31 al 34. Éxodo 36, 31 al 34. También hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los tablones del costado opuesto y 5 para los tablones del costado occidental en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de un extremo al otro a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. Y esto es un mecanismo para reforzar la estructura. Si tú pones todos los tablones así en su base, no tiene firmeza, ¿verdad? Se puede caer con el aire. Entonces aquí Dios está mostrando un mecanismo para asegurar que los tablones permanezcan unidos. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Ahí se alcanza a ver. Los tablones ya están dorados porque están cubiertos de oro. Aquí este modelo pone anillos en la parte alta y en la parte baja. Leímos que tenía que estar, dice, el travesaño central lo hicieron de modo que pasaba de un extremo al otro. Y ahí yo no veo un travesaño central. Los travesaños los pusieron arriba y abajo, con sus, el travesaño y las argollas, ¿verdad? Los pusieron arriba y abajo, un par de argollas por cada tablón. Y puedes ver desde esa perspectiva que obviamente es para darle firmeza a la estructura, ¿verdad? Está reforzada. No se puede caer un tablón. Están unos con otros asegurados, de manera que no hay peligro. Siguiente imagen, por favor. Aquí vemos un modelo diferente. Aquí hay 3 líneas de travesaños. Aquí se abría una central, ¿verdad? Pero las otras 2, no. No pude encontrar información exactamente por qué varían. Algunos le ponen 1, unos 2 y otros 3. Algunos parece que le quieren dar un sentido más práctico al imaginar que un solo travesaño no sería suficiente, ¿verdad? No podemos saberlo con certeza, pero sería algo aproximado. Ahí están las bases, están los tablones. ¿Se acuerdan que decía que en la parte occidental, o sea, uno de los costados, el que está en la parte derecha superior, son 8 tablones, dice. Fíjate que son 6 y en las 2 esquinas hay otro tablón atrás, en cada esquina, 8 en total. Entonces, realmente quien, digamos, si lo viésemos como algo meramente humano, es alguien que se puso a pensar concienzudamente
en la estructura, en la firmeza y en su funcionamiento práctico, que sea transportable de un lugar a otro. Ahora sabemos que viene de Dios. Entonces fíjate cómo Dios diseña una estructura que no les va a dar problemas. Les da el detalle de cada cosa, donde cada lugar y cómo debe de hacerlo. De manera que seguirlo al pie de la letra es asegurar que vaya a funcionar correctamente. Y esto, aunque puede ser así como tedioso leerlo y decir, Moisés, ¿por qué me lo repites? Ahorita analizamos al final por qué el sentido de la repetición, pero nos debe de comunicar algo de parte de Dios. Dios dio instrucciones específicas sobre lo que se debe de hacer. Y obedecerlas al pie de la letra asegura el éxito de lo que Dios pidió. Imagínate que Moisés dijera, no, ¿sabes qué? A mí no me parece, mejor quítale los travesaños. Se hubiera caído en determinado momento, ¿verdad? Cualquier desvío de lo que Dios haya mandado va a generar que la estructura no funcione como debe funcionar. En eso consiste la obediencia a Dios. Cuando Dios ha dicho que se debe de hacer algo o que no se debe de hacer algo y nosotros obedecemos al pie de la letra, vamos a experimentar lo que Dios había diseñado para nosotros. Esa es la voluntad preceptiva. ¿Se acuerdan? La voluntad preceptiva es la mejor oferta. Cuando Dios revela, esto es lo que debes hacer y esto no lo debes hacer, lo que Dios está buscando para ti es tu máximo beneficio. Y obedecerlo al pie de la letra te va a permitir disfrutar ese beneficio por el cual Dios instituyó esa obediencia o prohibió esa actividad. Si nosotros no lo obedecemos al pie de la letra, no experimentamos lo que Dios tenía diseñado para nosotros. Por eso aclaro que es la voluntad preceptiva. Eso no aplica para la voluntad decretiva. La voluntad decretiva es secreta. Nadie la conoce hasta que se cumple. Y todavía cuando se cumple, a veces tenemos problemas para entender qué fue lo que pasó. Pero esa nunca deja de cumplirse. Esa siempre va a ser cumplida, aunque tu deseo sea hacer el mal, terminarás haciendo la voluntad de Dios. Y a veces va a ser difícil entender por qué. Pero en la voluntad preceptiva podemos analizarla, podemos masticarla, podemos tratar de imaginar, entender el porqué, ver distintas aplicaciones y encontrar que efectivamente es lo mejor que puedes hacer. Así que estas instrucciones claras y específicas se tenían que seguir exactamente como fueron dadas para que esto funcione. Si no, iba a ser un desastre. Imagínate estando allá adentro, viene un aeronazo y se cae el santuario. Qué vergüenza que el santuario del Señor no esté diseñado para soportar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, así que vemos que todo este detalle tiene que ver con el diseño que Dios hizo. Luego, se describe la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 26, de 31 al 35 lo describe. Aquí lo leemos en Éxodo 36, 35 y 36. Dice, la cortina la hicieron de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron 4 postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos 4 bases de plata. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? La que describe teóricamente cómo sería la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde está el arca, ¿verdad? Aunque todavía no se nos describe. Y nos dice que hay querubines artísticamente bordados en ella, y ahí hay una muestra. Aunque ese querubín parece paloma o gallina, ¿verdad? No concuerda con la descripción de los querubines que vemos en otras partes de la Escritura, pero bueno, así se lo imaginó el artista. Fíjate, espero al momento en que simplifique lo que viene en los siguientes capítulos, espero que podamos ver la analogía entre esto, entre el tabernáculo y el Edén. ¿Qué había en Edén que impedía que se acercaran al árbol de la vida? Querubines. ¿Para qué es esta cortina con querubines? Para que no se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque si se acercan mueren. Los querubines estaban para prohibir que comieran del árbol de la vida. Pero sabemos, y vamos a ver más adelante, que los querubines están en la presencia de Dios. Entonces, fíjate cómo está plasmado aquí, que acercarte donde está Dios, su presencia, hay querubines que impiden que avances la cortina. Y si tú volteas hacia la parte del techo del santuario, la primer capa también tiene querubines bordados artísticamente. Así que fíjate, la presencia de Dios
en el tabernáculo está asociada con la presencia de querubines. Y vamos a ver cómo más adelante este santuario, este tabernáculo, es una representación de lo que había en Edén. ¿Me ponen la segunda imagen, la siguiente, por favor? Aquí, bueno, no se alcanza a ver mucho, pero la cortina que divide el lugar santo del Santísimo tiene como a unos ángeles. Aquí no se ve como gallinas o palomas, se ve como personas con túnica y un cinturón y parece que tienen como alas, la manera en que reflejan los querubines. Pero bueno, no vamos a saber exactamente cómo son hasta que estemos allá, ¿verdad? Porque el modelo que Moisés vio es del tabernáculo que está realmente allá en el cielo. Entonces creo yo que puedo deducir bíblicamente que si morimos antes de que Cristo venga y vayamos al tercer cielo, donde nos dice el autor de los Hebreos, ahí en el tabernáculo, que no fue hecho por manos humanas, sino en el cual se basó Moisés. Si morimos antes de que Cristo venga y vamos al tercer cielo, podríamos verlo, el modelo real de cómo estaba. Así que está interesante lo que va a suceder cuando morimos. Por eso, fíjate, cuando un cristiano muere, los cristianos necesariamente debemos tener sentimientos encontrados. Una enorme felicidad por el que murió y una enorme tristeza porque no lo vamos a ver hasta que Cristo venga o que yo me muera. Pero nunca sería uno de los dos solamente. Es decir, cuando un hijo de Dios muere, tenemos que pensar todo lo que él va a experimentar, lo que va a ver a partir de ese momento. Lo que nosotros nos imaginamos, para él ya no es cuestión de imaginar. Él va a estar experimentando todo eso, va a ver a Jesús, va a ver la realidad del plano donde está Jesús y los ángeles, podrá ver el tabernáculo real, podrá ver si la descripción que nos dio Juan en Apocalipsis es muy acertada o más o menos, porque Juan describió lo que vio en el tercer cielo. Podríamos entender por qué a Pablo, que dijo que no se le permitió decir lo que vio en las visiones cuando fue llevado en cuerpo o en espíritu, no sabía, al tercer cielo. Qué enorme felicidad que un hijo de Dios muera y vaya a conocer todo eso. Y al mismo tiempo, qué pena que ya no esté con nosotros, ¿verdad? Pero fíjate, el cristiano, cuando está en un funeral, tiene que pensar en ambos sentidos. La enorme alegría del que murió, porque va a estar feliz de la vida, y alegrarnos por lo que él ya está experimentando. Y al mismo tiempo nos duele. Entonces, yo he escuchado a muchos pastores y predicadores decir que su momento favorito para hablarle a las personas en los funerales, y a mí primero me hacía choque esa idea, ¿verdad? ¿Cómo que puede decir que tu momento favorito es un funeral? Si es cuando la gente más triste está. Pero él especificaba un funeral cristiano, con cristianos bíblicos que entienden qué pasa cuando mueres. Que la alegría que se debe experimentar por aquel que murió debe ser muy profunda. Y no simplemente llorar porque no lo tienes aquí, ¿verdad? Pero bueno, cada uno nos tocará experimentar eso. Luego la entrada del santuario. Esto lo encuentras en Éxodo 26 del 36 al 37. Y en este capítulo es Éxodo 36 del 37 al 38. Dice, para la entrada de la tienda hice una cortina de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, recamada artísticamente, y 5 postes con ganchos, para los que hicieron 5 bases de bronce, también recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes. Ponen la siguiente imagen, por favor. Ya la vimos, pero ahora vamos a enfocarnos en otra parte. La entrada. Nos dice aquí que teñida de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente. Y pues ahí está un modelo con esos colores. En la entrada. Puedes ver los postes, 5 postes o 5 columnas, todas forradas de oro, con sus bases de plata. Y la cortina, ¿verdad?
Ese modelo, bueno, ese diseño en la cortina, pues es imaginación del artista. Siguiente, por favor. Aquí hay un modelo diferente en la entrada. No tiene patrones como figuras, no tenía la imagen anterior, sino nada más como si fuesen líneas continuas de color. Están también los 5 postes y pues es una mirada a todo el tabernáculo, ¿verdad? Completo. Obviamente surge una duda. ¿La gente pudo ver toda esta construcción o no se les permitió ver nada en ningún momento? Sabemos que solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo, ¿verdad? Solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo. Los sacerdotes podrían admirar la belleza del santuario por dentro. Mi pregunta es, antes de que fuese inaugurado, ¿la gente podría pasar a ver qué estaba ahí? ¿Cómo iba quedando? ¿Tú qué crees? Si tú fueras un israelita, ¿pedirías permiso de entrar? Mira, yo sé que cuando empiece a funcionar no voy a poder entrar si no soy de la tribu de Leví. Pero antes de que empiece a funcionar, yo sí diría, oye, déjame entrar a ver, ¿no? Antes de que esto empiece a funcionar, quiero ver. Y quizás alguno reclamaría, yo di ofrenda, quiero ver en qué se usó. Yo di lino fino. Las mujeres dicen, yo ayudé a poner el hilo con el que se cosió todo. ¿Organizarían tours para entrar a ver cómo quedó? ¿O le dijeron, nadie puede verlo, nadie puede saberlo, nada más los sacerdotes? ¿Tú qué crees? No lo especifica. Pero si yo hubiera estado en esos tiempos, yo hubiera estado insistiendo que me dejen verlo. Imagínate ver, después de que te dicen todo lo que Dios le dio, o sea, la forma en que Dios capacitó a Bezalel y a Oholiab, todo lo bien que habló Dios de lo que ellos van a hacer y que no te dejen verlo, dices, no, ¿cómo? Yo no sé si realmente dejaron verlos o no, pero el curioso de seguro no faltó, ¿verdad? Ahora, hasta aquí se acaba el capítulo. No, me pone la siguiente, faltó una, ¿verdad? Creo. ¿O no? No, sí, eran todas, es cierto. Eran todas. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Moisés vuelve a registrar todo esto? ¿De qué se trata? ¿Y por qué no decía, construcción del santuario, váyase al pie de nota tal? Y que ya, si tú estás leyendo así el pergamino como antes, dijeras, bueno, de aquí me regreso a aquel 26 y le leo, así quedó. Y me ahorro todo el capítulo 36, 37, 38 y casi todo el 39. Bueno, no existía copy-paste como para ahorrarse el trabajo. Moisés no quiso batallar, copy, paste, listo. No, tiene que registrar todo lo que se hizo. Fíjate bien la responsabilidad de Moisés, donde dice, Dios dijo que hiciéramos todo esto, capítulo 26, y luego capítulo 36 registra exactamente lo mismo. O sea, obedecieron a la perfección. Hicieron las cosas tal como Dios dijo. Ahora la pregunta, basado en lo que vimos la semana pasada, ¿cómo le haces para hacer lo que Dios quiere como Dios quiere? Ponte a pensar en el punto de vista organizacional. Queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo le hacemos para cumplirla al pie de la letra? Bueno, la respuesta la vimos desde la semana pasada. Tienen que hacerlo aquellos llamados por Dios para hacerlo. No cualquiera. Los que Dios llamó para que lo hicieran. Si Moisés hubiese puesto a alguien que no fue llamado para eso, no se hubiera hecho al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no hubiese tenido la capacidad de hacerlo. Entonces, traslada eso a la iglesia. Queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? No nada más para árbol plantado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Ahí está la gran comisión. Hacer discípulos, enseñándoles todo lo que Jesús ha mandado, enseñándoles que deben bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Dios instituyó los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de edificar al cuerpo de Cristo,
para que no sean llevados por todo viento de doctrina, sino que crezcan en la unidad, que se conformen a la plena estatura del varón perfecto. Entonces, nuestro trabajo como iglesia está en dos partes. Número 1, ir y hacer discípulos tiene que ver con predicar el evangelio. Que haya personas que escuchen el evangelio bíblico y según la soberana voluntad de Dios, vengan al arrepentimiento. Esa es digamos que es la mitad de la tarea de la iglesia. La otra tarea es capacitar a los que están aquí, edificarlos, capacitarlos para que sirvan. Bueno, ¿cómo cumplimos todo eso y que se haga lo que Dios quiere? Porque yo te hago una pregunta, ¿hemos hecho todo lo que Dios quiere, sí o no? ¿Cómo te sientes? ¿Sí o no? A ver, quiero ver los optimistas. ¿Quién dice, sí, hemos hecho todo lo que Dios quiso? 1. 2. Todos los demás consideran que no. Bueno, ¿por qué? Porque acabo de hacerte una pregunta capciosa. Te hice una pregunta con trampa y caíste. Todos los que dijeron que no, cayeron en la trampa. Dime, ¿es posible frustrar la voluntad creativa de Dios? ¿Puede que hagamos algo que no haya sido la voluntad de Dios? Todo lo que hemos hecho, checa de aquí al pasado, todo lo que hemos hecho fue voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿De cuál me hablas? ¿Preceptiva o decretiva? Y yo te digo, decretiva, hemos hecho exactamente todo lo que Dios había ordenado que hiciéramos, sin fallar, sin errar en absolutamente nada, porque la voluntad decretiva de Dios siempre se cumple. La voluntad preceptiva, no, pues sí, hay muchas cosas que nos hemos quedado cortos seguramente, partiendo en la vida individual de cada uno de nosotros. Pero yo estoy hablando del plan de Dios para nosotros, y eso no tiene que ver con la voluntad meramente preceptiva, sino con lo que Él diseñó para esta congregación. Tenemos que asegurarnos nosotros de que las personas correctas, llamadas por Dios, estén haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y confiamos que aún con defectos y errores, nuestro esfuerzo, cuando vemos hacia atrás, decimos, nos llevó a cumplir todo lo que Dios quiso porque Él lo había ordenado. No nos obligó a hacerlo, ¿verdad? No somos marionetas que Dios manipuló para que hiciéramos lo que Él quería, sino con nuestras intenciones, con nuestros errores, con nuestros objetivos, fuimos haciendo cosas que llevaron a cumplimiento la voluntad decretiva de Dios. En cuanto a la voluntad preceptiva, nadie la puede obedecer completamente. Nadie. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Hacer la parte que nos corresponde y confiar en Él. Moisés nos está poniendo el registro. Tal como Dios dijo, así se hizo. Mostrando, por así decir, la responsabilidad, el profesionalismo, la entrega, el servicio a lo que Dios les había encomendado, partiendo en que se eligieron aquellos que Dios se había llamado. No se nos describe el proceso. ¿Cuántas cortinas se echaron a perder antes de tenerla buena? ¿Cuántas veces dijeron, no, otra vez descose eso porque no quedó, vuelve a coserlo? No está narrado, se nos dice el resultado final. ¿Tú crees que todo lo hicieron así a la primera? ¿No crees que llegó Bezalel y dijo, pero ¿qué están haciendo? Les dije que hilo rojo. Deshagan eso. ¿Sí o no? O porque tienen ya capacidad para hacerlo, ya no se equivocan. Fíjate bien, tendemos a idealizar esto, ¿verdad? Tendemos a pensar que como Dios ya los había capacitado, todo le salió a la primera. Por favor, ¿quién de aquí ha sido capacitado de Dios para la obra del servicio? Bíblicamente todos, ¿y a poco no te equivocas? Sí. Entonces trata de aterrizar esto. Moisés nos está diciendo, hicieron todo lo que Dios mandó, ok. ¿Por qué? Estás usando a la gente que Dios llamó, ok. Pero ¿de quién es el mérito? De Dios que los llamó. Pero obviamente los que fueron llamados, pues hicieron lo que mejor les pareció, ¿verdad? Seguramente se tuvieron que haber equivocado en el proceso.
Seguramente algo no les quedó como querían y lo tuvieron que volver a hacer. Moisés está registrando el producto final. Y ese es el enfoque que debemos tener como iglesia. No sabemos exactamente cuál es la voluntad decretiva para nosotros. Partimos de la preceptiva, hablar del Evangelio y enseñar a los que se convierten. Y nos esforzamos en que la gente que ha sido llamada por Dios esté trabajando en lo que Dios les ha dicho. Pero el resultado final, de acuerdo a la voluntad decretiva, siempre va a ser lo que Dios quiso. Nosotros solamente nos esforzamos por hacer lo mejor que podemos, pero aún nuestros errores son ordenados por Dios. Y un error nuestro, aunque aquí no tenemos la capacidad de verlo, desencadena muchísimas cosas que llevan al cumplimiento de la voluntad decretiva. Entonces, el objetivo, creo yo, de esta repetición de Moisés es glorificar a Dios. Dios diseñó, capacitó, llamó y se aseguró de que se hiciera como Él quería. No esperabas menos, porque fue Dios quien llamó a su gente a hacerlo. Es Dios quien está haciendo lo que Él quiere con quienes quieren, como Él quiere. No debemos dudar que Dios va a cumplir sus planes al pie de la letra. Y esa es la confianza que tenemos nosotros. Si alguien tratara de evaluarnos, ¿cómo va árbol plantado? ¿Van bien o van mal? ¿Contra qué me comparas? Contra la voluntad preceptiva vas a encontrar muchos efectos. Pero si me comparas con la voluntad decretiva, no vas a ver absolutamente ni una desviación de lo que Dios ordenó, porque esa no depende de nosotros, esa depende de Él. Sí, la recompensa está según la voluntad preceptiva, ¿verdad? ¿Qué tanto hiciste de lo que sabías que debías hacer? Pero no en base a la decretiva, porque esa jamás vas a dejar de cumplirla. Tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Hacemos lo que está a nuestro alcance? Confiando en la voluntad decretiva de Dios. Aún nuestros errores son usados por Dios para beneficio de todos en Cristo, ¿verdad? Así que, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos con el capítulo 37, 38 y prácticamente todo el 39? ¿Repasamos como lo estoy haciendo hoy? ¿O simplemente me enfoco en las posibles diferencias que hay entre el 26, 27, 28 y 29 con esos capítulos para avanzar? ¿Qué les gustaría más? En las dos hay beneficio, pero obviamente repetir lo que ya vimos, pues nada más sería un repaso, ¿verdad? Como ven, vamos a hacer una votación breve. Levante su mano el que dice, vamos a repasarlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora levante la mano el que dice, no, compactemos todos esos capítulos y luego nos brincamos al capítulo 39, que es cuando Moisés inspecciona y luego se inaugura el templo. Levante la mano el que quiere que brinquemos. Ah, pues sí, son más. Conste. Nos esforzamos a estudiar cada cosa que dice la Biblia. Probablemente como nos encontramos aquí repeticiones, pues bueno. Yo también era de la idea de buscar sintetizarlo para avanzar, buscando ese equilibrio entre no nada más adquirir conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Próximo miércoles mi tarea va a ser sintetizar todo lo que viene en la construcción del resto de la mueblería o de los objetos del tabernáculo para llegar al punto de la inspección de Moisés. Y luego la inauguración, porque Moisés termina el libro diciéndonos que Dios se manifestó y se acabó y nos corta. Nos deja así como que continuará. Y nos tomará que unas 3 semanas más, ese es el tema 92, 95, quizás lleguemos a 95 partes. Y no se me olvide lo que dijo Antonio, que él quiere que acabemos de estudiar la Biblia antes de que Cristo venga, ¿verdad? Entonces necesitamos avanzar. ¿Cuándo volveremos a llegar a Apocalipsis? No sé. ¿Me alcanzará la vida? No lo sé. Pero hay mucho que estudiar. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Quisiera que nos quedáramos con esta reflexión, la esperanza que tenemos en Cristo. Si pones tu esperanza en tu cumplimiento de la voluntad preceptiva, vas a vivir frustrado todos tus días. Cada día de tu vida vas a estar frustrado, porque ninguno de nosotros puede cumplir al pie de la letra. Pensar en nuestro desempeño con respecto a la voluntad preceptiva puede ser agotador. Puede ser que no nos permita percibir avances. Pero cuando pensamos en la voluntad decretiva, en que Dios es todopoderoso, es soberano, y todo lo que Él ha ordenado se cumple, y vemos hacia atrás cada cosa que hemos hecho, cada cosa que hemos dicho, sea cierto, sea defecto, sea error, todo fue cuidadosamente ordenado por Dios. De manera que puedo ver toda su obra en mi vida, a pesar de mí. Y Él ha prometido que no me dejará. Todos los días de mi vida estará conmigo, sea que muera o que Cristo venga, lo que pase primero. De manera que para el día de hoy, o para lo que resta, o para mañana, puedo tener exactamente la misma confianza por lo que he visto que Dios ha hecho conmigo. Que Dios ya tiene ordenado lo que sucederá mañana y lo que sucederá dentro de 10 años. Y que por amor a mí, todo lo ha ordenado para bien, para que yo crezca a la estatura de varón perfecto. Y eso da esperanza. Eso nos llena de energía para avanzar, porque gracias a Dios no depende de nosotros. Gracias a Dios no depende de mi obediencia, porque estaría perdidísimo. Es su voluntad decretiva, su voluntad soberana, que ya fue desde antes de los tiempos ordenada para que me sostenga. Así que si tu día fue malo, si tienes días malos últimamente, puedes descansar en la voluntad decretiva de Dios. Puedes descansar en que si haces tu mejor esfuerzo, habrá recompensa. Y aun cuando somos lamentablemente negligentes o se nos escapan cosas de la mente porque no hemos avanzado, no hemos madurado lo suficiente, en medio del error podemos decir, aún este error fue ordenado por Dios y fue ordenado para mi bien. Y descansas en la voluntad del Señor. Eso significa descansar en su voluntad. Reconocer que no hacemos nada sin que Él lo permita y que aún nuestros errores han sido permitidos para nuestro bien. Piensa, si tus obras están escritas en un libro, ¿cuál querrías leer? ¿El de tus obras según la voluntad preceptiva o el de tus obras según la voluntad decretiva? Sabemos que si es según la voluntad preceptiva, no va a haber nada bueno registrado ahí. Pero imagínate leer tu libro de la voluntad decretiva de Dios para tu vida, donde esté registrado todo lo que hiciste, así como los personajes bíblicos. Tú puedes ver que Abraham perdió la esperanza, le hizo caso a su mujer y tuvo a Ismael con la sierva de Sara, con Agar. Fue un error, sí, si partes de la voluntad preceptiva, pero si lees la decretiva, se hizo lo que Dios quiso. Y verías todo lo que pasó con Abraham y el error que cometió y el problema con Ismael y luego cuando nació Isaac. Y tú estás pensando no en Abraham, sino en todo lo que Dios hizo a través de Abraham. Imagínate cuando se lea tu libro y esté registrado todo lo que hiciste, todo lo que sucedió de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Todo lo que esté escrito ahí, todo lo que hayas hecho va a glorificar a Dios. Y ese es un libro que valdrá la pena leer, porque no se trata de nosotros, sino de Dios a través de nosotros. Ese es el enfoque que todos debemos mantener de la vida cristiana. Dios no nada más piensa en nosotros, en bendecirnos, sino en usarnos para bendecir a otros. Podemos ver nosotros en Abraham, cómo empezó dejando la casa, la tierra de su parentela, ¿verdad? Y tú puedes decir, ahí fue cuando detonó todo.
Ahora entendemos de dónde viene Cristo y cómo tiene que ver con Abraham y cómo todo empezó con Abraham. Imagínate, cuando algún día de tu vida se detecte, este es el punto que inició todo. Todo lo que Dios había planeado hacer empezó en este punto de tu vida. Va a ser muy interesante leer lo que Dios hizo contigo, porque encontraríamos gracia, misericordia, paciencia, y Dios sería glorificado. Que no me hablen del libro de la voluntad preceptiva, porque ese sí va a dar vergüenza, ¿verdad? Pero no sé si ese se vaya a leer. No creo. No creo que glorifique a Dios ese. Pero el otro sí va a glorificar a Dios. Y bueno, pensemos en eso. En medio de las dificultades que puedas estar atravesando, Dios es fiel. Y nada se ha desviado de la voluntad de Dios. Cada problema y dificultad, si es que las tienes ahorita, están diseñadas para tu bien. Y no nada más el tuyo, sino para otros por medio de ti. Y hay mucho que agradecer. Vamos a orar, Señor. Queremos darte gracias, porque así como vemos que usaste a Bezalel y a Oholiab y los capacitaste, y nos describes en tu libro todo lo que hicieron y que fue de acuerdo a tu voluntad, podemos saber, Señor, que considerando tu voluntad decretiva, lo mismo se escribiría de nosotros. Que lo que tú ordenaste que sucediera, nos llamaste, nos capacitaste y nos usaste para cumplirlo, para que se cumpliera tal cual tú dijiste que sería. Gracias, Señor, porque así como no dependía de Bezalel y Oholiab, sino de ti, hoy en día sabemos que tu voluntad decretiva no depende de nosotros, sino de ti. Tú eres todopoderoso, tú eres soberano, haces lo que mejor te parece y eso es lo que nos da esperanza, porque estás a favor nuestro y no en nuestra contra. Has decidido bendecirnos aunque no lo merecemos. Has decidido glorificar tu nombre por medio de nosotros, Señor, y eso es un enorme privilegio. Enséñanos a no poner en alto a Bezalel y a Oholiab, idealizando sus vidas, porque has hecho lo mismo con nosotros. Nos has capacitado, nos has dado tu Espíritu Santo para que cumplamos tu tarea. Nos esforzamos por cumplirla, Señor. Cometemos errores, como seguramente ellos los cometieron también, pero es tu gracia, la justicia que recibimos gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, lo que nos hace seguir, lo que nos permite perseverar. Señor, espero que un día sea tu voluntad, que podamos leer de nuestra vida así como leemos de Bezalel, que podamos leer de nuestra vida como leemos de Moisés, como leemos de Abraham, como leemos de Enoc. Señor, que un día nos concedas ver cómo te glorificaste por medio de nuestros aciertos, por medio de nuestros errores, por medio de los dones que nos diste, de manera que tu nombre fuese exaltado. Hay tanto que no podemos ver, hay tanto que escapa de nuestro entendimiento, pero esperamos, Señor, que un día podamos verlo con claridad, para que la gloria sea tuya, Señor, por siempre. Todo lo que hagamos glorifique tu nombre, Señor, a pesar de que nos equivoquemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Tenemos 15 minutos para responderlas. Y si hay algunas. Está el código QR para que te agregues a nuestro grupo si no estás. Grupo de WhatsApp, escribe tu pregunta en el grupo, nos llega directo. Si no estás en ese grupo, escríbenos en los comentarios de Facebook y de YouTube. Y nuestros hermanos aquí de multimedia lo canalizan al grupo que corresponde. Muy bien, empiezo a leer las preguntas. Dice Blanca Solórzano, pastor, en la época de Jesús sucedía todavía en que si un sacerdote entraba al lugar santísimo en pecado caía muerto. Todavía surgía eso en la época de Jesús, y si fue así, entonces, ¿por qué él les decía raza de víboras? Bueno, sí, seguía vigente. Esto cesó hasta que se destruyó el templo en el 70 después de Cristo.
Ya no se pudo llevar a cabo porque ya no había templo, fue destruido, pero era vigente en los tiempos de Jesús. Jesús les llamó raza de víboras a los maestros de la ley, a los fariseos, porque en realidad lo eran. De hecho, no dejaban de serlo. Si un sacerdote pudiese entrar, recuerda que era por medio de un sacrificio, ¿verdad? Para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, tenía que ofrecer sacrificios por él mismo y por el pueblo. De manera que su pecado no lo llevaría a la muerte por medio del sacrificio expiatorio, que apuntaba a lo que haría Cristo. Por eso el detalle que cuando Cristo muere, se nos dice que el templo fue rasgado. El velo fue rasgado, no el templo, el velo fue rasgado. Y ese es el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, lo que implicaba que ya no había una división. Los querubines que estaban en esa cortina ya no tenían sentido, ya el acceso era directo por medio de Jesús. De manera que, desde el momento en que Jesús murió ya no tenía sentido llevar sacrificios, pero lo siguieron haciendo hasta que el templo fue destruido. Así que sí eran raza de víboras como quiera, y era por medio del sacrificio expiatorio que podían entrar. O sea, ellos no eran santificados por medio de los sacrificios. Simplemente la justicia de Dios o su ira era apaciguada como una señal de lo que vendría por medio de Jesús. Siguiente. Rocío Alba dice, pastor, si nos reconoceremos y tendremos los mismos sentimientos cuando muramos y lleguemos al cielo. Pues mira, espero que los mismos sentimientos no, pero en el que nos tenemos que reconocer, nos vamos a reconocer. ¿Cómo lo sabemos? Por Jesús. Jesús cuando resucitó, él tenía la habilidad de permitir que lo reconocieran o no, ¿verdad? Por ejemplo, camino de Emaús no lo reconocieron hasta que partió el pan y entonces lo conocieron. Pero los discípulos que estaban reunidos la primera vez que Jesús se les aparece, todos supieron que era Jesús. En incredulidad lo dudaban porque sabían que había muerto. Pero Jesús les demostró, mírenme, soy yo, aquí están las heridas, ¿verdad? De manera que podían constatar que era Jesús y Jesús ya tenía un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Y dice la Escritura que nosotros vamos a tener un cuerpo como el de Él. De manera que si Jesús seguía siendo reconocible y comía, puesto que comió pescado la primera vez que se apareció a los discípulos, volvió a comer pescado cuando estaba en la playa, pescado asado ahí, cuando Pedro lo vio y se aventó al agua para hablar con él, Jesús era reconocible. Por eso deducimos que nosotros también seremos reconocibles. En cuanto a los mismos sentimientos, yo digo que espero que no, porque ahorita tenemos sentimientos pecaminosos, ¿verdad? Podemos sentir envidia, podemos sentir tristeza. La Biblia afirma claramente, ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. ¿Experimentaremos la alegría? Sí, pero no como la experimentamos ahora. Ahora estamos en maldición. La alegría que experimentamos es incompleta y siempre está manchada por nuestro pecado, manchada por decepciones, manchada por que somos malagradecidos, etcétera, etcétera. En aquel entonces los sentimientos van a ser puros. Vamos a experimentar la alegría en su máxima expresión. Vamos a experimentar la felicidad en su máxima expresión, no como ahora. Por eso digo, espero que no sean los mismos, ¿verdad? Porque lo que encuentro en la Biblia es que para nada va a ser lo que tenemos ahora. Siguiente. Dice Pedro Lozano, Dios le bendiga, pastor, excelente enseñanza. Mi pregunta es si en el milenio tendremos un altar como este que construye en el Éxodo, o será que la Nueva Jerusalén en el nuevo cielo y nueva tierra. Mira, si desde mi postura escatológica en el reino milenial hay naciones que no son de Cristo, y si tú ves las profecías de lo que sucederá en el tiempo de milenio y cómo las naciones acudirán a los judíos para aprender de Dios, todo parece indicar que tendría que haber un sistema sacrificial para las naciones, aquellos que sobrevivieron la gran tribulación y entraron al reino milenial, que a fin de cuentas al final de los 1000 años serán destruidos porque todos se rebelarán junto con Satanás y atacarán el campamento de los santos. Entonces es una teoría de que habría funcionamiento para esas naciones, por supuesto no para los hijos de Dios. Siguiente, Blanca Solórzano, en el tiempo de hoy ya no existe el arca del pacto, como a qué época desapareció y fue Dios quien la hizo desaparecer para evitar la idolatría, pues se pierde el rastro, ¿verdad? Cuando fueron exiliados, se perdió el rastro de lo que pasó con el arca. Nadie sabe dónde está. Hay una teoría, nos dice, ¿quién es el que nos dice que vio
en el cielo el arca, no me acuerdo qué libro es, el Nuevo Testamento, que vio en el cielo el arca, algunos concluyen que Dios se la llevó. Es posible que esté por ahí escondida en algún lugar. No sé si has visto un documental que salió hace ya un buen número de años, donde hay supuestamente 2 pueblos que aseguran tenerla. Los 2 aseguran que ellos tienen la verdadera, pero no dejan que nadie la vea. Entonces, pues está difícil, ¿verdad? Te juro que la tengo, pero no puedes verla. Pues no. Pero es posible que ahí esté, sí. ¿Funcionaría como antes? Por supuesto que no. Porque, como vimos, cuando Moisés descendió de la montaña y encontró al pueblo en idolatría, no tuvo sentido el pacto, ¿verdad? Fue quebrado. No iba a estar en funcionamiento el arca ni el tabernáculo porque no había pacto entre Dios y los israelitas. Si hoy en día alguien encontrase el arca, para nada sería lo que vimos en el pasado. Podríamos tener, digamos, la parte material, pero definitivamente la presencia de Dios no estaría ahí. ¿Por qué? Porque ese pacto ya no tiene sentido, ese pacto terminó. La Escritura nos enseña que estamos en el nuevo pacto y la presencia de Dios está en nosotros. No la vas a encontrar en un arca ni en un templo. Así que es posible que esté en algún lugar y si la encuentran y tratan de ponerla a prueba, por supuesto que no va a funcionar. No va a servir para atacar a otros pueblos ni para defenderse, porque eso funcionaba según el pacto en la ley de Moisés. Al momento de que ese pacto quedó invalidado, nada del templo, de los sacrificios, nada tiene sentido ya. Siguiente. Blanca Solórzano, ¿por qué Satanás quería robar el cuerpo de Moisés? Eso no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? y la Biblia como que ya no lo responde, nada más especifica, ¿verdad? Y no sabemos si realmente está citando como una verdad o haciendo referencia a lo que era conocimiento general en aquel entonces, pero no tiene nada que ver con este tema. Luego, de nuevo, Blanca Solórzano, en el reino de los cielos todavía estará el tabernáculo de Dios, así como el árbol de la vida, o el tabernáculo es Dios mismo, sin ninguna figura como el tabernáculo construido por Moisés. No, sí hubo una figura que fue la que se le mostró a Moisés. Y se nos dice que en la carta a los hebreos que Jesús subió al tabernáculo, al real, no al hecho por manos humanas, sino aquel que fue modelo de Moisés. Por eso yo concluyo que si morimos en el estado intermedio y vamos al tercer cielo, podemos darnos un tour por ese lugar, ¿verdad? Y conocerlo realmente como era. Siguiente. Antonio Fara dice, hola Hernán, cuando leemos lo que dice la Biblia, por ejemplo, Éxodo 24 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y vemos que se mandan a poner querubines como imágenes en las cortinas y algunos otros accesorios dentro del tabernáculo. Bueno, es que mira, si checamos los primeros mandamientos, no tendrás dioses ajenos, ni imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás, nos comunica el propósito, ¿verdad? Lo que está prohibido es tener imágenes para adorarlas, pero los querubines, los que están en el propiciatorio, que es la parte que cubre el arca, y los que están en las cortinas o en la cubierta del cielo, del cielo del santuario, no son para adorarlas, están describiendo o apuntando a lo que estaba sucediendo en el Edén. Cuando vemos que Salomón construye el templo, todavía hay muchos más adornos, ¿verdad? Y figuras. El problema no es la figura, el problema no es tener una estatua, el problema es postrarte ante ellas y adorarlas. Lo que está prohibido es tenerlas para adorarlas, no tenerlas como decoración. Por eso es que no hay conflicto entre lo que Dios manda construir en su templo y la prohibición de los mandamientos, de los primeros 2 mandamientos. Siguiente, Victoria Flores dice, pastor, cuando un no cristiano muere y deja una esposa joven e hijos pequeños de entre 7, 12 y 15 años, ¿deberíamos sentir la misma felicidad o sentir tristeza por la familia tan joven que dejó? Las 2 cosas. Mira, yo hace muchos años me enfrenté a ese problema. Cuando mis hijos estaban muy pequeñitos, yo pensaba, ¿qué pasa si me muero? ¿Qué va a hacer mi esposa con mis 3 hijos? ¿De qué va a vivir? Y me empezaba a angustiar. Hasta que un día comprendí la voluntad soberana de Dios. Y decir, nada pasa sin que Él lo permita y todo obra para bien. De alguna manera, si yo llegase a morir y le falto a mis hijos, le falto a mi esposa, puedo confiar en Dios que si Él lo permitió, es para el bien de mis hijos y de mi esposa, aunque no lo pueda entender. Y que yo no soy quien sostiene a mi familia. Yo soy el medio que Dios usa para sostener a mi familia. Y si Dios decide que yo ya no voy a ser el medio porque se me acaban mis días, Dios pondrá otro medio, que puede ser
mi esposa misma o puede ser otro hombre, si a Dios le place. Pero yo no soy quien sostiene a mi familia. Entonces, desde esa perspectiva, cuando un hombre muere y deja esposa e hijos, pensamos o podemos pensar, pobre mujer. Decimos, bueno, nos da tristeza por la pérdida, pero no queda desamparada de ninguna manera porque Dios sigue siendo quien sostiene a esa familia. Por eso tiene que haber sentimientos encontrados, felicidad y tristeza, pero no desesperanza, ¿verdad? Tristeza porque ya no va a estar con su familia, porque sus hijos no lo van a ver. Alegría porque sabemos a dónde va, pero no desesperanza porque es Dios quien va a sostener esa familia. Sigo leyendo. Dice Blanca Solórzano, lo que menciona de aceite de unción, los utensilios puede ser simbólicamente el Espíritu Santo y como el aceite de las 10 vírgenes. No. Mira, sí podemos pensar en un símbolo del Espíritu Santo en el aceite de la unción que se derramaba sobre los sacerdotes o sobre el sumo sacerdote, dejando en claro que habían sido apartados para Dios. Puede ser un símbolo que comunique que esa unción que reciben es el Espíritu Santo en sus vidas. Podría ser válido. Ahora, cuando hablas del espíritu de las 10 vírgenes, en la parábola de las 10 vírgenes es algo que no tiene nada que ver. El aceite de la unción era especial, único e irrepetible. No lo podías hacer para ningún otro propósito. El aceite de las 10 vírgenes era para mantener la vela encendida, aceite común y corriente que cualquiera podía conseguir. Así que no es el aceite, sino la razón del aceite. El aceite de la unción tenía una receta específica prohibida de replicar. El aceite de las 10 vírgenes era lo que todo el mundo usaba para encender sus lámparas. Así que no están conectadas una cosa con la otra. Siguiente, Agustín y Nancy Gómez. Dice, buenas noches, Pastor Hernán. ¿Cómo puedo saber que Dios me ha entregado a mis propios deseos cuando he escuchado sana doctrina y sigo pecando, aunque oro y le pido a Dios que me cambie el corazón? Mira, cuando Dios te entrega tus propios deseos, eso no te va a preocupar. ¿Me explico? Cuando Dios te entrega tus propios deseos, hablando de los deseos de tu carne, la carne es opuesta a Dios. Si estás haciendo lo que deseas, no te va a preocupar obedecer a Dios, no vas a pensar en que deberías cambiar, no vas a pensar en que deberías arrepentirte, y mucho menos le pedirías que te cambie. Aquellos que son hijos de Dios son los que sienten la carga de su pecado. Sienten el deseo de acudir al Padre y rogar que los perdone. Los que hacen eso no han sido entregados a sus deseos. Ahora, si tú naciste de nuevo, fuiste sellada con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que es las arras de la promesa, la garantía de que Dios terminará la obra que empezó contigo. Así que ningún hijo de Dios va a ser entregado a sus propios deseos. Si alguien parece ser cristiano y luego ya no y se fue al mundo, hay dos opciones. Que Dios esté tratando con su vida y después le dé arrepentimiento, o que no era cristiano, nunca lo ha sido, como dice la carta a los hebreos, y como dice el apóstol Juan, los hebreos hablan de aquellos iluminados que gustaron del Espíritu Santo y del poder del don celestial, y aún así apostataron. Juan dice, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, su salida sirvió para demostrar que no eran de los nuestros. La verdadera muestra de la santidad y de que pertenecemos a Dios es la lucha constante con nuestro pecado, no la ausencia de pecado. La lucha constante con nuestro pecado. Eso es lo que nos identifica y nos da la evidencia de que somos de Él. Porque si nos entregase a nuestros deseos, no lo estarías buscando para nada. Siguiente. Ana Chapa, Nueva Versión Internacional, Apocalipsis 11:19. Dice, entonces se abrió en el cielo el templo de Dios y ahí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Gracias por el pasaje. Aquí es donde decía que se había visto el arca, ¿verdad? No me acordaba que era de Apocalipsis. Bueno, de ahí se sustenta la teoría de que el arca fue llevada allá. Pero existe una objeción. El arca también fue hecha según el modelo que se le mostró a Moisés. Entonces no necesariamente es la que Moisés construyó, puede ser el modelo original. Y ya, es todo, ¿verdad? Muy bien. El día de ayer tuvimos la sesión de preguntas y respuestas, así que no toca hasta dentro de 2 semanas. Y con eso terminamos entonces. Hay avisos, ¿verdad? Las ventas, bueno, ahí van a haber publicado lo que están trayendo nuestros hermanos de las ventas.
Y dice que se estará recordando la cooperación del evento de Día del Padre ahí en el área de recepción. Recordemos que esto es individual, ¿verdad? No nada más es lo de tu papá. Es una aportación para que podamos celebrar a los papás. Nos toca, ¿verdad? Celebramos a las mamás, ahora celebramos a los papás. Todos vamos a cooperar. Yo no soy papá, no importa, tú vas a cooperar para que hagamos el evento para todos los papás de la congregación. Por favor, si no lo has hecho y quieres hacerlo, pasa por favor ahí atrás a recepción. No sé con quién exactamente. ¿Alguien sabe? Levante la mano con quién, para que sepan a quién buscar. ¿No? ¿Dónde está? Ah, acá. Y como dijeron, en el área de recepción está buscando allá. Acá ya saben, con nuestra hermana se acercan para dejar su cooperación para el evento. Y es todo, recordarles las ofrendas, ahí está la caja de las ofrendas. No den por tristeza ni por necesidad, sino con alegría, que Dios ama al dador alegre. Damos y ofrendamos para que esto siga funcionando. Y bueno, ahora sí es todo. Si Dios quiere, entonces nos vemos este próximo domingo para, como lo mencioné el domingo pasado, estudiar el tema de la mansedumbre, la aplicación de lo que vimos el tema pasado de la autocompasión. Es todo. Que descansen, que Dios los bendiga, si Él quiere, y nos vemos la próxima semana.